Buenas tardes, queridos auditores. Estamos en vivo en su programa de Voces Ancestrales, Hombres y Mujeres de la Tierra, regresando a sus raíces. Sí, buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, ya empezando el año, nuestro primer programa del año, entonces muy contentos y con todas las ganas, ir así para adelante con todos nuestros proyectos y los sueños de todos nuestros radioescuchas también. Y hoy tenemos un invitado especial, ¿no? Y también con un tema muy interesante, sobre todo muchos hermanos nos han estado preguntando y quieren saber más acerca de los mayas, y bueno, para eso tenemos a un especialista que nos va a hablar acerca de este tema. Bienvenido, Claudio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Así es. ¿Qué tal, Daniel? Así que, ¿qué tal, Claudio? Estamos presentando a Claudio Obregón Clarín, escritor e investigador mexicano y mayista. Un afectuoso saludo a todos los hispanoparlantes del mundo. Muchas gracias, Claudio. Y bueno, vamos a comenzar ya esta interesante entrevista sobre el origen e historia del mundo maya, el cual hemos titulado para este programa especial. Nos quisiéramos saber sobre el origen y la creación de la civilización maya. No se ha hablado mucho acerca de cómo surgió esta civilización importante de acá de Centroamérica. ¿Cuál es la relación entre la historia y el mito? ¿Y cuál es la creación según la historia? Y también la parte de lo que es la mitología, de lo que cuentan y narran también nuestros ancestros. Bien, pues es una pregunta extraordinaria, porque unificamos por una parte lo que nos ofrece la arqueología, lo que nos ofrece la iconografía y también la tradición oral, lo que queda, porque estamos hablando de una historia que tiene una cultura viva de al menos 3.500 años. Ahora, sobre los mayas se ha escrito en diferentes interpretaciones, tanto desde el punto de vista histórico como filosófico, como esotérico y asotérico, o sea, los que se azotan. Hay también los extremos y ha habido también muy poca difusión de lo que realmente vale la pena conocer, que es la palabra jeroglífica maya y lo que perdura en el cotidiano de los mayas de hoy. Entonces el programa me parece fantástico porque nos permitirá tener un acercamiento a lo que es la tradición epigráfica, la tradición iconográfica, los mitos, la palabra de hoy y la palabra de hoy. En ese sentido vamos a ver el origen. Desde el punto de vista mitológico tenemos algunas fuentes. En piedra tenemos las estelas de Izapa en Chiapas. También otros sitios muy importantes como el Baúl en Guatemala nos hablan de todos estos mitos de la creación maya. Existe también el Popol Vuh, el cual también nos narra los mitos de la creación. Cuando quitamos el tamiz del cristianismo, digamos de todo el concepto cristiano, encontramos entonces el mito primigenio, el original. Y para los mayas, en el origen, como para muchas otras culturas, existía una gran oscuridad, se hizo la luz, se separaron las aguas del cielo y de la tierra, surgió una plataforma rectangular de la cual emergieron unas montañas. Después de esas montañas surgieron los animales, los seres humanos, y se crearon varios tipos de seres humanos, hubo varios intentos. Hay que decir que la creación es un asunto de un consorcio de dioses, es una decisión de un grupo de dioses. Entonces primero hacen seres de barro, los cuales resultan poco inteligentes y son destruidos y les envía un diluvio. Después hay seres de madera sin rostro, quienes tampoco resultan del agrado de los dioses, porque pues no alcanzaban a reconocerlos como ellos querían, porque ellos hicieron a sus creaciones para ser adorados. Entonces terminan haciendo a los seres de maíz, que somos nosotros, somos el tercer intento, según el Popol Vuh y también la estela 5 de Izapa. Entonces, en este momento, cuando los seres humanos son creados, resultan muy inteligentes y son capaces de ver la diferencia entre lo grande y lo pequeño.
Entonces los dioses les preguntan que cómo se sentían y ellos estaban muy a gusto porque se reconocían a sí mismos, a los dioses, a sus creadores, y veían lo grande y lo pequeño. Entonces los dioses dijeron, cuidado, si ellos continúan por este camino, lograrán en algún momento saber el porqué de esa diferencia entre lo grande y lo pequeño y ser ellos mismos dioses. Es por eso que Corazón de Cielo cega parcialmente los ojos de los seres humanos, y a partir de ese momento no somos capaces de ver lo que tenemos prácticamente enfrente de nuestras narices, aunque avistamos las distancias. Y en ese sentido es curioso cómo este mito que recordamos en el Popol Vuh, el origen, y en la Estela 5 de Izapa, habla sobre la gran pregunta o la gran incógnita de la ciencia moderna, que es unificar por un lado la teoría de la física newtoniana, que se relaciona a la gravedad, y la física de las partículas subatómicas, que se refiere a lo pequeño, al ínfimo, ¿no? No existe una ley física que unifique lo que sucede en ambos universos, en el macro y en el pequeño, y en eso andan. Y es curioso que en el mito maya, los seres humanos de maíz, la primera cosa que les sorprende es eso, encontrar la diferencia entre lo grande y lo pequeño. Los dioses mayas no quisieron que los seres de maíz supieran el porqué de esa diferencia, y nosotros en los aceleradores de partículas subatómicas estamos probando lo contrario. Claro. ¿Por qué será que el hombre está siguiendo, quizás intuitivamente o conscientemente, encontrando esta diferencia entre lo grande y lo pequeño hoy día? ¿Por qué el ser humano se está empeñando en hacer, no sé si desafiar a los dioses en cierto sentido, o a Dios en hacer este experimento con el acelerador de partículas? Bueno, gracias a esa curiosidad estamos donde estamos y seguiremos transfigurando nuestro entorno, ¿no? Creo que las incógnitas de los seres humanos entre lo grande y lo pequeño es porque ellos se encuentran en el centro, ¿no? Por eso para los mayas había un rectángulo, y en los cuatro extremos del rectángulo había un árbol, según su mitología, ¿no?, que sostenía la bóveda celeste. Entonces es curioso que lo que sucedía hace miles de años pues todavía inquieta a la humanidad, lo cual también es importante porque la mentalidad de los seres humanos pudo haber cambiado o se transfigura en función de sus actividades socioeconómicas, pero la capacidad neuronal de los mayas era exactamente la misma de nosotros. La diferencia es que ellos compartían más el universo relacionado a la otredad. Oye, cuéntame si hay algún conteo científico respecto al origen más primigenio de los asentamientos mayas acá en el continente. Hemos visto entonces el mito, pasemos a la arqueología. A la arqueología, claro, entonces, a eso me refiero. Claro, ahora, los mayas no es que aparecen por generación espontánea, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ellos surgen todo un proceso y heredan. Para sorpresa de muchos, y me encanta que se esté transmitiendo en Colombia y también habrá gente en Perú que nos escuche, allá fueron las primeras ciudades de América. Acá en Norteamérica, en Centroamérica y México, en realidad son posteriores las culturas olmecas a lo que sucede, por ejemplo, en San Agustín, Colombia, o en Valdivia, en Ecuador, que es lo más antiguo, o en Caral, en Perú, que la doctora Chavi ha hecho unos trabajos extraordinarios para colocar a las primeras ciudades del continente mexicano allá. Y además hay muchos grupos de origen negroide, tanto allá como acá. Acá, antes de los mayas, había seres de tez y de rasgos negroides. ¿Como la figura de los olmecas? Pues son ellos ya herederos de toda una tradición ancestral. Antes de los mayas, en Chiapas estaba un grupo en lo que vendría a ser Cantón Corralito, una zona arqueológica que se ha hecho famosa últimamente, donde se han encontrado cerámica antiquísima de origen negroide. Entonces, los primeros pueblos, zoques, olmecas y los mocaya, heredan toda esta tradición de origen negroide y asiática, pero sustancialmente negroide. Y luego de ahí vienen los mayas. Los primeros mayas aparecen en Chiapas, en Guatemala, en la costa pacífica. También hay restos muy antiguos, hace 2.000, 2.500 años en el norte de Yucatán, pero principalmente los pueblos, los primeros centros, digamos,
tributarios o semiurbanos los encontramos en la costa del Pacífico, en la zona que se llama Mucaya, y Paso de la Amada, y Izapa, como comentaba, el Baúl. Son varios lugares en donde se inició la cuestión arqueológica, ¿no? 1700 antes de Cristo, por ahí, lo más antiguo, juego de pelota en Paso de la Amada. Ahora, 3.500, 3.700 años de historia. ¿Y cómo inició? Bueno, pues inició con los señores de la palabra, que hablaremos un poquito más adelante, que son los reyes mayas, que se llamaban Cujul Ajau, que quiere decir los señores de la palabra. Entonces ellos reunían a la gente alrededor de estas plataformas, que en aquel entonces pues eran entre pescadores y semiagricultores, pasaban de la playa a recoger los crustáceos, a la montaña a sembrar algunos leguminosas y en fin, oleaginosas con el maíz, y de pronto ellos son convocados por el Señor de la Palabra y bueno, según los estudios de arqueólogos como Tomás Pérez, Hansen y Clark, han encontrado ahí en la zona, por ejemplo, de Paso de la Amada, enormes piezas de cerámica como grandes ollas en donde había tamales y atole. Entonces el Señor de la Palabra reunía a la gente, les daba atole bien caliente y tamales bien calientitos para hablarles del maíz, y era a través justo de la palabra como con el alimento él se hacía ser hijo del Dios del maíz. Era un efecto conductista. El discurso va relacionado con lo que comes. Y entonces esta tradición perdura hasta nuestra época, en la cual en los mítines políticos se nos da nuestra torta, nuestro tamal, nuestro atole, el sombrero. Es ancestral y es maravilloso reconocerlo. Claro, además, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de vivir en Chiapas y en Los Altos, toda por la parte de María Candelaria, toda esa parte, y hay mucho de lo que, ¿cómo se llama? Que se fue perdiendo la historia, el conocimiento de lo maya, ¿no? Pero algo que se tiene muy en el alma, en la sangre de ellos, es de que son hombres y mujeres del maíz, ¿no? Esa parte sí la es tan específica. Y sí, viendo cómo la parte, cómo ellos elaboran el maíz, cómo hacen en la comida, sí es una parte muy sagrada para esa parte de Chiapas. Ahora, los tamales se comen desde el mercado Chantalón allá en Montreal, Quebec, hasta la Patagonia en Argentina. Sí, y la primera imagen la tenemos hacia el 200 antes de Cristo. Pues sí, interesante lo que nos relata en cuanto al origen prehispánico. Mira, el dato de que en San Agustín de Colombia y en Caral, allá en Perú, como las ciudades más antiguas de América, me sorprende. Pues todos pensamos que era acá la cuna como de toda la civilización en cuanto a antigüedad. Hablemos de lo arqueológico, pues si hablamos del mito, pues todos al parecer tienen el mismo origen, puesto que el relato del origen del mundo es el mismo en todas las visiones prácticamente, ¿no? Así es. Podríamos hablar al mismo tiempo. Bueno, seguimos la entrevista con nuestro amigo Claudio. Claudio, interesante lo que nos hablaste sobre el origen y la creación desde la mitología y desde la arqueología, más bien desde la historia. Ahora nos interesaría un poco conocer acerca de las grandes ciudades que nosotros hemos visto gracias a las excavaciones que han ocurrido en los últimos años. Cada vez se están descubriendo más y más ciudades. Por ejemplo, el Mirador, ahí en Guatemala, que ha sido uno de los últimos descubrimientos, cuyas construcciones son impresionantes. Para ilustrarlo de alguna manera, los invitamos a buscarlo por YouTube, el Mirador y también la Danta. Así como estas ciudades han ido resurgiendo, nos interesaría mucho saber cómo se fundaron, por qué se fundaron, ¿no es cierto?, estas grandes ciudades, estas casi metrópolis enormes. Estas plataformas donde se les daba tamales y atoles, después las sociedades tributarias empezaron a recibir mano de obra, empezaron a entender que la relación del Ajau, del Sagrado Señor de la Palabra, vinculaba su alimento con su devenir. Entonces se forman estas primeras ciudades que también evidentemente heredan de pueblos anteriores como los oques o los olmecas.
De las ciudades más antiguas, Izapa, 600 antes de Cristo. Pero claro, Paso de la Amada, ya habíamos dicho que era anterior y que, bueno, es transición entre los pueblos Mocaya, Olmeca y Maya. Ahora bien, lo más interesante de la historia maya es que es como un oleaje. Nosotros la vemos a veces de manera unilineal, pero en realidad es como un oleaje agitado, en donde hay crestas y decadencias. Los mayas tuvieron distintos tipos de organización política. Durante siglos tuvieron al Señor de la Palabra, pero después este Señor de la Palabra perdió contacto con las fuerzas de la naturaleza, con la lluvia, hubo sequías, Kalash Winikov. Entonces, si ellos son verdaderos es porque los de la Palabra resultaban falsos. Y este nuevo gobierno, que también está relacionado con gobiernos de otras culturas del altiplano, como la teotihuacana, forma alianzas y es otro tipo de estructura política, ya no se vuelve a escribir, se pierde la escritura. Parece que los mayas metieron reversa, pero en realidad lo que sucede es que la escritura era un vínculo de los señores de la palabra y de toda la aristocracia con las entidades divinas que nosotros llamamos dioses. Y cuando se pierde ese contacto, pues se pierde también el porqué de la palabra, ya no se vinculan los grandes reyes con el tiempo y con las entidades divinas. Y bueno, ese tipo de gobierno perdura hasta que hay alianzas, guerras en el norte de Yucatán, la Triple Alianza famosa, y cuando llegan los españoles, pues ya ha pasado una gran sequía en 1460 y además un gran huracán en 1470. Entonces, digamos que habían pasado entre 48 y 50 años desde que las últimas grandes ciudades mayas estaban en su apogeo y los castellanos encuentran nada más habitantes en la costa. Bien, en ese espectro tan amplio de historia y del tiempo vamos a ubicar estas ciudades. Las ciudades más grandes, las construcciones piramidales más ostentosas fueron construidas en lo que erróneamente se llama el periodo preclásico o formativo, cuando en realidad no había nada que formar, ya estaba todo muy bien formado, estaban las super pirámides de la Danta que tú comentas. Bueno, todos hemos visto la pirámide de Keops en Egipto, majestuosa, más de 100 metros de altura. Bien, imagínense ustedes que juntáramos todos los metros cúbicos de esa pirámide, son tremendos. Bueno, la estructura piramidal de la Danta tiene 600,000 metros cúbicos más de piedra que la pirámide de Keops. Wow. No es la más grande del mundo, la más grande del mundo está en Cholula, Puebla. Es la más grande del mundo maya. Bien, entonces esta ciudad es abandonada hacia el 300 después de Cristo por una gran sequía, probablemente provocada por la acción de los seres humanos, y eso lo trataremos más adelante, ¿no? La cuestión de las decadencias. Pero bueno, porque no hay una decadencia, son varias decadencias, es un oleaje la historia maya. Bien, entonces en este periodo también aparecen otras pinturas maravillosas, las de San Bartolo, donde decía que alrededor del 200 a.C. está la expresión plástica más antigua de los tamales, estos tamales maravillosos. Y luego tenemos, estamos al 200 antes de Cristo, ¿no? O sea, de lo más antiguo. Luego hacia el 200 después de Cristo aparecen ya las dinastías, como las conocemos ahora en Tikal. Y es muy curioso que contamos con más de 10,000 textos jeroglíficos en estelas, en dinteles, en cerámica, en piel, en madera, pero nos narran la historia de los mayas, de un fragmento de los mayas, que va del 200 prox, del siglo III, por ahí, al 909 después de Cristo. Después del 909 ya no se inscriben estelas, se acaba el mundo de los Ahawof, se acaba esta relación entre el Señor de la Palabra y las entidades divinas, hay una gran sequía, hay una guerra mundial maya, todos contra todos, y es ahí donde malentendemos que los mayas desaparecieron. Los mayas no han desaparecido. Cuando me preguntan que por qué desaparecieron los mayas, yo les digo, bueno, pues es que en realidad no han desaparecido, sino que tú no has enfocado bien. O sea, donde veas hay miles de mayas. Guatemala, el 60% de la población o más es de origen maya. Digo, además no hay un pueblo maya, son muchos. Entonces, en ese sentido,
veamos que las ciudades-estado maya en la antigüedad más grandes fueron en este periodo malentendido llamado formativo preclásico. Luego tenemos el periodo de la escritura, que como decimos va hasta el año 900, y ahí están las grandes ciudades. Tenemos a Palenque, Calakmul, Copán, en Honduras, ¿no? Y luego viene, digamos, una decadencia provocada por un cambio climatológico que no solamente afecta a los mayas, afecta a todas las culturas de lo que llamamos hoy Mesoamérica. Y de ahí, bueno, surge otro estilo de gobierno y otro estilo de ciudades. Las ciudades que de este periodo de los señores de la palabra, que se conocen como las ciudades del clásico, son espacios cerrados. Hemos encontrado hasta teatros en algunas ciudades, bueno, los arqueólogos, por ejemplo, en Toniná, y alrededor de Toniná, en otras ciudades hay teatros, qué maravilla. También los mayas tenían como la costumbre de edificar en pirámides gigantescas, con habitaciones, como sucede en Ekbalam, que es fantástico, además de 100 cuartos ahí. Así es, Muyil también. Por ejemplo, en Muyil tenemos conjuntos, habitaciones interesantes, aunque muy de ruidos, pero interesantes. Y así por el estilo, las ciudades eran concentradas por estas dinastías que heredaban el poder de línea patrilineal. Y bueno, cuando había guerras y batallas, se procuraba eliminar a todos los hombres para así entonces meter una nueva dinastía, una nueva consanguinidad en la ciudad que había conquistado, y así nos la llevamos en la escritura maya. Lo que sabemos mucho de ellos es de sus guerras, de sus batallas. Los mayas han dejado de ser un misterio desde que reconocimos su escritura y que la podemos leer. Hay cosas que no nos gustan, pero pues ni modo, son así. ¿Sí? ¿Cómo Sí. cuáles? Pues desde nuestra óptica occidental y nuestra tradición moral judeocristiana, el sacrificio se entiende de manera diferente, ¿no? Entonces, luego también se ha especulado mucho de que si los mayas no hacían sacrificios humanos. No hay una sola civilización que no haya hecho sacrificios humanos. Entonces, los mayas no pueden dejar de ser humanos. Reconocer sus sombras significa apreciar de mejor manera la luminosidad de sus actos y de sus construcciones y de sus alcances. Los monumentos eran vasos comunicantes con los dioses y estaban pintados de rojo porque aludían a la sangre, al chulel, a esa energía vital que unía a los seres humanos con los dioses. Ahora, evidentemente, no tenemos que espantarnos, ¿no? O sea, los sacrificios que realizaban los mayas no eran industriales, como llegaron a ser los mexicas, llamados aztecas, o los romanos, ¿no? También había 480 coliseos en todo el Mediterráneo y era una industria, y nadie se espanta. Bueno, pues aquí se iba a conquistar al enemigo y se le cortaba la cabeza. Y adquirías, y por ejemplo, tú para llegar al poder muchas veces tenías que erigirte hacia una conquista. Y ya tu nombre adquiría también el nombre del conquistado, porque el nombre era la esencia. En fin, estas circunstancias que hoy leemos, que nos permiten entender a los mayas como humanos, nos permiten también conocer que es una sociedad que logró niveles de grandísima percepción matemática, que midieron de manera extraordinaria el tiempo y que lograron sobre todas las cosas vivir en condiciones de adversidad y llegar a niveles sublimes del entendimiento de la existencia. Quedaron en la época de la piedra, no usaron metales. Sí, eso es extraño. Solamente piedra, ¿no? Claro, y piedras durísimas como el jade, que después del diamante es lo más duro que existe, por lo tanto tenían que cortar jade contra jade. Sí. En Guatemala, cuando nos escuchen por ahí en Antigua, quizá, ellos tienen unos talleres maravillosos, donde ves que la piedra está entrando y lentamente discos de punta de diamante están haciendo el corte. Ahora imagínate tallar jade contra jade para hacer una máscara. Bien, entonces los mayas tenían esta organización social, estas grandes ciudades, estos grandes reyes, y se llaman los señores de la palabra. Perfecto. Una última consulta respecto a este punto. ¿Cuál es la relación de las ciudades con los ríos?
Ah, qué buena pregunta. Bueno, para empezar hay 63.000 kilómetros de vías fluviales. O sea, también es cierto que había zonas donde no había ríos, pero había 63.000 kilómetros, todo lo que es Chiapas y Guatemala, ¿no? Y parte de Belice. Entonces, claro, las rutas comerciales daban el origen a las ciudades. Cuando tú ves, por ejemplo, la Danta, junto a ella hay otras ciudades también, como Macbeth y otras más. Y si tú observas, ahí hay lo que le llaman la cuenca del Mirador, que no es una cuenca, pero bueno, tampoco se llamaban mayas. En fin, esa parte es una zona donde transitaban las mercancías que venían de Centroamérica y que después desembarcaban en los ríos San Pedro y Usumacinta y después daban hacia el Golfo de México. Por eso en esa zona, sin agua, se construyeron grandes ciudades como Tikal o Calakmul o el mismo Larante, el Mirador que platicábamos. Entonces, sí, los ríos condicionaban el comercio, pero podían vivir en ciudades alejadas de las afluentes. Y era una maravilla. En Tikal, por ejemplo, lograron hacer un sistema de drenaje que permitía que sobre la lluvia que caía en la plataforma principal era recolectada en cisternas que les proveía precisamente el agua en el periodo seca, porque la zona más cercana de agua de Tikal está a 70 kilómetros. Entonces, bueno, vamos a seguir con la entrevista. Tenemos que irnos a un corte musical. Así es. Y agradeciendo a Claudio por su conocimiento que hemos estado adquiriendo en este momento, bueno, que ha sido una densidad de conceptos, pero bastante muy interesante. Sí, aparte, bueno, yo creo que al hablar de ese tema de los mayas no nos llevamos más de un programa, o sea, esto es como el tentempié de todo lo que es la sabiduría y el conocimiento, sobre todo el registro que se tenga verídico, porque también alrededor de todo esto, el mundo maya, hay mucho misticismo y como que hay, yo les digo, bueno, están bien volados, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la entrevista, Claudio. Nos interesaría respecto a lo que se trata de las ciudades y la civilización propiamente tal. Lo que tú nos estabas conversando acerca de que la civilización maya es como un oleaje, ¿no? Son sucesivas olas en donde se llega a una cúspide y luego a una decadencia, ¿no? En donde el Señor de la Palabra, ¿no? Que por siglos sostenía esta fe, podríamos decir, del pueblo, ¿no? En sostener esas grandes ciudades y civilización, se perdía cuando ellos perdían el contacto con los dioses, los ajao. ¿Qué pasó con este periodo en donde ya la ola entraba en decadencia? ¿Por qué se llegaba a esa culminación de las ciudades? Entiendo que luego volvían a hacer otras. Explícanos un poco cómo era el proceso final de aquello. Bueno, los seres humanos occidentales tenemos la costumbre de ver los procesos históricos y la realidad existencial de manera definitoria, y hay fechas, ¿no?, que nos interesa decir. La decadencia fue en el 847, el 25 de agosto a las 9:30 de la mañana. O sea, así nos la llevamos en Occidente. Creo que el asunto hay que verlo más flexible, y es un proceso histórico. ¿Y cómo lo podemos interpretar? Bueno, pues para interpretarlo vámonos a los estudios que se han realizado, por ejemplo, el maestro Guillermo de Anda, el explorador National Geographic, en Chichén Itzá, en unos cenotes que casi no se visitan, descubrió una ofrenda a 20 metros de profundidad, lo cual indica que el manto freático descendió muchísimo, lo cual pasan esos decenios de no lluvia. Son esas ciudades que no tienen ríos a la mano, salvo los que ya dijimos que están en Chiapas. Todo el norte de Yucatán, el agua está bien, sobrevives sobrevives con unos tragos de agua del cenote, pero ¿qué comes? Si no llueve, entonces luego viene esta decadencia, y como toda decadencia, primero se pierde el estilo, y luego ya las normas y la conducta se vuelve muy animal. Entonces, hay vestigios de ciudades que fueron abandonadas, como Aguateca.
Y por un artículo de la National Geographic, de pronto por ahí, alguien intuyó que los mayas desaparecieron misteriosamente porque en Nahuatecas sí salieron corriendo, salieron así como decimos en mi barrio, salieron por piernas, porque los venían persiguiendo, los venían acechando y porque ya estaban desde hacía tiempo advertidos que iban a ser conquistados y bueno, dejan todos sus utensilios, los artistas, los orfebres y abandonan todo y entonces pues no es que cayó la bomba de neutrones, sino que simple y sencillamente la gente huyó, se perdieron el código. Entonces hay migraciones, hay sequía, hay hambre, hay epidemias. Es todo un conjunto de circunstancias que no dura un año, dos, duran procesos largos. Y luego hay ciudades que de pronto prosperan, ¿no? Y que están junto a los ríos, por ejemplo, en Guatemala. Pero ya ves a los Ajahuof con bigote, lo cual quiere decir que tuvieron influencia de gente del altiplano, de otras regiones, hubo fusiones. Luego también tenemos la costumbre de ver a las culturas antiguas como quien juega la lotería, ¿no? Entonces los ves como tienes tu casillero donde tienes ahí 16 imágenes o 14 imágenes y tienes los frijolitos, entonces dices, los mayas, sí yo la tengo, entonces la pones aquí, la aíslas. Los aztecas, los zapotecas, pero no, es en realidad todos estaban interconectados, así como ahorita nosotros con el internet, en la antigüedad pues, con los mensajes de obsidiana y con la piedra inscrita y con mensajes en otro tipo de materiales. Los seres humanos entonces de la antigüedad reproducen los esquemas de desesperación que podemos vivir en decadencias en cualquier época, pero los mayas particularmente sobreviven y subsisten. Eso es lo que es maravilloso. Ha habido pueblos que, como se dice en maya, chupitulaca, se acabó. Ha habido exterminios en las conquistas, ¿no? Los mayas están vivos. Y eso es lo maravilloso. Y claro, ustedes están mucho en la palabra de los abuelos, lo cual a mí me llama mucho la atención. Ahora, también es interesante observar que la palabra de los abuelos de hoy está relacionada con todo este proceso de evolución histórica. Y por eso en este proceso la palabra de los abuelos mayas de hoy en muchas regiones tiene influencia del cristianismo. Claro, ya tiene toda esa mezcla. O el sincretismo que tuvieron que adoptar la fe, la creencia propia de los pueblos acá para adoptarse de alguna manera a lo que venía, a lo que llegó, ¿no? Quizás de algún modo de sobrevivencia también de la fe ante la violencia europea, ¿no? Y la aplicación, digamos, en esa misma estrategia, justo, por ejemplo, los santos. En los pueblos de origen precolombino, o que no me gusta llamarlos así, pero bueno, de origen de México y Centroamérica antigua, sí. Estos pueblos que siguen vivos traspolan sus entidades divinas a santos y sus atributos, en Chiapas mismo. Aquí mismo, aquí en ¿cómo se llama? En Carrillo Puerto, en la Cruz Parlante. Es maravilloso, ¿no? Entonces, estamos evidenciando que los mayas son distintos pueblos que han tenido distintos imaginarios religiosos. Los dioses de ayer no se pronuncian hoy, los rituales de hoy no son los rituales de ayer, sin embargo son mayas, porque hay que entender que nada está estático. Una de las grandes leyes del universo es la impermanencia. Cuando nosotros logramos entender la impermanencia y cuando comprendemos que aferrarse a algo es absurdo dentro de un universo siempre en movimiento, que la violencia genera creación, y así lo entendían los mayas. Si observamos que somos el fruto de la violencia cósmica, entonces podemos apreciar por qué los mayas decapitaban, al contrario. Es una cuestión de sobrevivencia que después entra en un rigor político que se transforma y se sustenta en una estructura religiosa y que responde a la interpretación que ellos tenían del cosmos. Para ellos el cielo eran entidades divinas, los planetas, con los cuales podían interactuar.
Evocaban e invocaban a seres inorgánicos que los ayudaban en sus guerras, en sus batallas, a serpientes de visión. Sabemos su nombre, se llamaba Huachaclajún Ubat Chan, que quiere decir las 18 imágenes de la serpiente. Conocemos que en Yucatán hay una expresión que, por ejemplo, dice guay, cuando alguien se asusta o que está, ¿verdad? Bueno, eso viene de Guayof y del guay. Los Guayof son los nahuales. El guay es la coesencia, ¿no? Entonces, estamos descubriendo que todos estos rituales que hacían los mayas, los sacerdotes, los chamanes, los ajahuoc, los señores de la palabra, de invocar y ver a sus guayof, hoy en la gente de Yucatán todos lo tienen presente en su lenguaje. Para todo es guay en Yucatán, ¿no? Lo puedes usar como el prego en italiano, ¿no? Para todo te sirve el guay. Y que es maravilloso saber de dónde viene. Es más, reconocemos el jeroglífico. Entonces, la historia de antes está viva. Nada más que hay que, como que, por un lado, quitarle el tamiz de Occidente, tanto la Iglesia Católica como nuestra percepción, despojarnos del materialismo, del racionalismo, y entrar en este ambiente de sombras, aventarse un clavado en la otredad maya, en estos rituales tan fantásticos, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho, por ejemplo, el asunto de la danza. Ahorita ando un poco metido en ello. Porque el danzante, la jau, que era también danzante, danzaban con indumentarias muy pesadas, eran vasos comunicantes de los 3 niveles de la existencia, el cielo, la tierra y el inframundo. Entonces estos señores de la palabra tenían siempre plataformas delante de sus grandes pirámides, porque ahí danzaban. Así es, ahí se hacían también las grandes ofrendas. Y bailaban danzaban, hay que diferenciar. Es que importante la palabra. Sí, por eso nos Pero ya estamos sabiendo por qué, ¿no? Claro, es que la danza es una comunión, ¿no? Entonces, eso hacían estos seres. Y luego, tengo un amigo que ojalá nos esté escuchando porque no se ha reportado aquí. No, es un buen cuate, pero siempre está muy ocupado. Se llama Yamil, es un compañero guía de turistas de muchos años. Y él me dice, mira, los ajahuof eran plegarias vivientes. Y sí, es verdad. Se vestían de tal suerte que toda su indumentaria formaba parte de una plegaria. Es más, reconocemos nombres de los ajahuof, de los reyes, por su indumentaria, por sus tocados. Entonces sabemos, mira, este era pájaro jaguar, aquí está Fulanito de Sánchez. Entonces, tenemos un acercamiento vital hacia ese periodo histórico donde descubrimos que hay luces y sombras. Y hoy día, ¿qué pasa con el pueblo maya? Así, muy brevemente. Bueno, persisten, subsisten, son dignos. No hay que rescatar ninguna raíz. Simplemente lo que hay que hacer es observarlos, respetarlos, reconocerlos, escucharlos. Así, sobre todo también que, por ejemplo, mucha gente que viene del extranjero anda buscando esos mayas que están en un mito, ¿no? Que todavía creen que van a hacer, muchos vienen muchos sobre todo en la búsqueda espiritual, en esa parte, que vienen con esa idea ahí de encontrar todavía al chamán o al, ¿cómo se llama?, sacerdote que traiga esas vestimentas. Y cuando vemos a los pueblos, vamos a los abuelos que aún prevalecen con esa palabra, vemos que son unas personas totalmente sencillas, que ni siquiera están metidos completamente de blanco, que son gente común, como nosotros, pero que tienen un gran conocimiento, y también de lo que yo, en mi experiencia, he visto de que los caracteriza también es mucho su humildad y su conocimiento. Cierto, se han creado muchos estereotipos, ¿no? de lo que supuestamente son los mayas, o no solo los mayas, todos los pueblos de acá de América, los pueblos originarios, pero eso va a formar parte, yo creo, de la segunda parte de esta entrevista. Pues a nuestros auditores les anunciamos que esta entrevista va a continuar el próximo miércoles, pues consideramos de que hay mucho que abordar y en un programa de 1 hora es imposible. Por lo tanto, vamos a tener una segunda parte el próximo miércoles a las 19 horas de México,
con Claudio Obregón para seguir hablando sobre el mundo maya. Esta vez vamos a hablar ya de la parte más religiosa, más espiritual del mundo maya, ¿no? Y de cómo también estamos tratando de develar esta imagen o desmitificar más bien la imagen de los mayas en esta época moderna, ¿no? Que se han creado muchas historias, muchos mitos acerca de los mayas, pero muchos de ellos no son ciertos. Entonces nos vas a ayudar, Claudio, a buscar, a escarbar un poco y a limpiar y a tamizar un poco lo que es la cultura del mundo maya, tan rica y tan valiosísima. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí nos veremos el próximo miércoles. Quiero nada más rápidamente mandar un saludo a Grecy García a California, a Ángel Blue a Cozumel, a Rocío Aguilar en Oaxaca, en Tepoztlán, y bueno, a todos los amigos radioescuchas hispanoparlantes, muchas gracias.